Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva clase. Esta es la última clase del módulo de Introducción a la Criminalística y Documentología. Bueno, voy a pasar a compartirles la presentación de la clase de hoy. Esta clase vamos a hablar más de la identificación de manuscritos y luego de las pericias, ¿sí? Bien. Bueno, comencemos del módulo de documentología. Bien, pasamos a la identificación de manuscritos. Dice, las escrituras manuscritas y las firmas son gestos, ¿sí? Son gestos inherentes gráficos de las personas. Esos gestos resultan de un acto volitivo o de un reflejo y dependen en cuanto a su dirección, extensión y fuerza a dos factores, ¿sí? Primero es el factor anátomos fisiológicos y el segundo es el factor psíquico. En el factor anátomos fisiológicos se encuentran representados por la rapidez de la transmisión del impulso nervioso, de la fuerza muscular que permite sostener el elemento con el que se va a escribir y dirigir los movimientos necesarios para poder producirlos, ¿sí? Entre otros. Bien, estos factores rigen una serie de movimientos imprescindibles para poder realizar la escritura, así como son el movimiento del hombro, el antebrazo, el pulso que tiene uno al escribir, el pulso de los dedos, el movimiento de los dedos, de traslación, que los mismos pueden ser de manera plana, o puede ser a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, etc. Con respecto a los factores psíquicos, en estos tienen la principal importancia todos los componentes cerebrales o simpáticos, los cuales permiten tanto la producción de las ideas, como también poder codificarlas y decodificar esas ideas, ¿sí? O los sonidos, y su correlatividad con el proceso semiótico, es decir, el estudio de los signos, y la transmisión de las órdenes escriturales, es decir, todas las órdenes las manda el cerebro y luego el cuerpo las produce. El gesto para una misma persona acusará una constante, que lo hará siempre reconocible y permitirá distinguirlo del gesto análogo realizado por otro individuo. Es decir, el gesto es inherente de la persona y se distingue del gesto gráfico de otra persona. Así como todo individuo posee una personalidad psíquico-social propia y única, su escritura manuscrita posee lo que se denomina esenciales constitutivas de personalidad gráfica. Las mismas son inconscientes, espontáneas, propias y únicas. La identificación escritural se basa en la concordancia de las particularidades, características que forman la denominada personalidad gráfica del escribiente, de la personalidad de la del individuo que va a escribir o que está escribiendo, el cual va adquiriendo a través del tiempo con el ejercicio de la escritura y que se manifiesta inconscientemente en el acto de escribir, escapando del control de su autor y dotando a su escritura de particularidades identificatorias que permiten distinguirlas de otras personas. En estas características no se aprecian a simple vista, es decir, a simple vista no se pueden observar como lo que se denomina el aspecto morfológico de las letras, sino que son un conjunto de particularidades que se interrelacionan de diversas formas, dando origen a la personalidad individual. Es un conjunto de características que dan origen, que es inherente a la personalidad individual, ¿sí? En el aprendizaje de la escritura se reconocen tres etapas características, es decir, cuando uno está aprendiendo a escribir se dan tres etapas, ¿sí? Cuya duración y límites no pueden ser establecidos con precisión, es decir, no se sabe cuánto puede durar cada etapa, ya que dependen de muchos factores, pero se cumple una a continuación de la otra. Es decir, termina una, sigue la otra. Tenemos la primera etapa, que es la etapa de copia, la segunda etapa, que es la etapa mnemónica, y la tercera etapa, que es la etapa subconsciente. Bien, la primera etapa, la etapa de copia,
Esta se efectúa una verdadera actividad copiativa, como bien dice su título, donde se trata de reproducir lo más fielmente la forma del grafismo que se tiene a la vista. Es decir, yo observo un grafismo, una letra y trato de reproducirlo lo más similar posible. Bien, aquí la actividad está centrada simplemente en la de adquirir la habilidad de manejo del elemento escrito, es decir, que aprender a utilizar la lapicera, el lápiz o el elemento que utilice para escribir, y la de poder realizar los trazos de una manera similar al modelo. Requiere atención en un nivel absolutamente consciente, es decir, yo soy muy consciente de lo que estoy realizando. La etapa mnemónica, en esta segunda etapa, al ejecutarse ya no tiene ante su vista el modelo de reproducir, es decir, que no lo está visualizando, debiendo al aprendiz, la persona que está aprendiendo a escribir, recurrir a su memoria para recordar cómo se hace o cómo es la morfología de tal o cual letra, y recordar además cómo se relacionan unas con otras para poder conformar cada una y todas las palabras. Es decir, en esta etapa la persona que está aprendiendo a escribir debe recordar cada letra, cómo se hace cada letra, y recordar qué letra lleva cada palabra. Y la tercera etapa y última es la etapa subconsciente, y en esta etapa la actividad psicomotriz se realiza inconscientemente, ya que el escritor no está consciente de cómo escribe, sino de lo que va a escribir, ¿sí? Es decir, sabe lo que va a escribir, es consciente de lo que va a escribir, pero no es consciente de cómo lo va a estar realizando. ¿Sí? Es aquí donde, de una manera instintiva, involuntaria, mecánica, el escritor va incorporando elementos individuales o propios que aporten su grafismo de los modelos primitivos. Es decir, va adaptando características propias del mismo. Primitivos, predeterminados y rígidos de la etapa de copia, que son distintos a lo de la primera etapa. Ahora le incorpora elementos netamente personales que dan a los mismos y con ellos a las escrituras o firmas, lo que otorgan su individualidad. Bueno, pasamos a los postulados y las leyes de síntesis de la escritura, los cuales fueron establecidos por el francés Solange Pelat. El postulado dice así: las leyes de la escritura no dependen de los alfabetos utilizados, es decir, que las leyes que se establezcan no van a depender del alfabeto que se utiliza en cada país, ¿sí? Y esto deja perfectamente claro que las consideraciones alcanzan a todos los tipos de grafismos y no dependen de los signos que estos requieren. Lo que respecta a la primera ley, dice: el gesto gráfico está bajo la influencia directa del cerebro, es decir, el cerebro da la orden y realiza la escritura, y el gesto gráfico está bajo esta influencia del cerebro. Su forma no es modificada por el órgano escritor si esto funciona adecuadamente y si se encuentra suficientemente adaptado a su función. Es decir, que la forma de los grafismos no se modifica por el elemento escritor que se utilice, ¿sí? Esta ley indica que si se está en condiciones físicas adecuadas, es el cerebro el que regula la escritura, el que preside la función gráfica y los automatismos. La adquirida habilidad para escribir con la boca o con los pies conservará siempre las mismas características gráficas. Cada escritura posee particularidades definidas que permiten su identificación. A pesar de los cambios graduales durante la vida, mantendrá las individualidades de cada uno. Es decir, cada escritura es particular, inherente de uno mismo. A pesar de los cambios que se produzcan durante la vida, sí puede tener ciertas características nuevas, pero lo principal siempre mantendrá la individualidad de cada uno, ¿sí? La segunda ley se da cuando se escribe el yo, está en acción. Si uno cuando escribe el yo está en acción, pero el sentimiento casi inconsciente de que el yo obra pasa por alternativas continuas de intensidad y de debilidad. Este se encuentra en su máxima intensidad donde existe un esfuerzo a realizar. Esto es en los inicios, en su mínimo, donde el movimiento escritural está secundado por el impulso adquirido, o sea, ya viene impulsivamente escribiendo. Esto se da en los finales de la escritura. Esta ley regula el automatismo gráfico y fundamentalmente representa que existe esfuerzo cuando la voluntad interfiere, pero después va decayendo. La tercera ley
dice que no se puede modificar voluntariamente en un momento dado la escritura natural, sino que introduciendo en el trazado la propia marca del esfuerzo que se hizo para poder obtener la modificación, ¿sí?, de la escritura. Esto es que no se puede superar la escritura ni su destreza sin reflejar los esfuerzos realizados o sin una preparación por largos periodos de automatización. Siguiendo con la tercera ley, esta ley preside los disfraces y las imitaciones. El esfuerzo realizado por el simulador fatalmente lo traicionará y quedará plasmado a través de una señal como ser una detención o un desvío, por ejemplo, etc. La deformación de la escritura por cualquier motivo afecta a todas las propiedades de la misma, no solo alguna de ellas. Y sin embargo aquí se deben mesurar las causales por la declinación física, tanto de la edad o por enfermedades transitorias o permanentes que posea la persona que está escribiendo. Y por último, en cuarta y última ley, el escritor que actúa en circunstancias en las que el acto de escribir es particularmente difícil, traza instintivamente formas directas que le son más habituales o más simples. Es decir, si le cuesta, va a hacer lo que le sea más habitual o le parezca más fácil de realizar. Esta ley preside la simplificación de los gestos gráficos. Frente a una dificultad escritural, el escritor adopta formas más simples, más familiares que las adoptadas normalmente. Y la falta de uniformidad en la ejecución y forma, especialmente en textos extensos, es típica de imitación, ya que las variaciones son propiedades esenciales de cada escribiente. Bien, una vez que vimos estas leyes, ¿sí?, pasamos a lo que es la escopometría. ¿Sí? ¿Qué es la escopometría? Son técnicas y procedimientos que se utilizan, los cuales son derivados de la física, y se basan en la observación y la medición aplicados a las comparaciones de cosas con los fines de poder llegar a una identificación. El método escopométrico consiste en efectuar un minucioso análisis físico del material sometido a estudio, ¿sí?, lo cual se realiza por medio de un instrumental óptico adecuado a la investigación que se quiere realizar, como puede ser microscopio, lupas, etc. Y de acuerdo con principios, métodos y procedimientos que, derivados del aporte científico, industrial y artístico, han recibido la denominación de escopométricos, en razón a que comprenden normas ineludibles que deben observarse para realizar las mediciones con precisión, para luego poder efectuar las comparaciones entre el material indubitado sometido a análisis y así poder establecer la correspondencia o poder descartar un común origen, denominado proceso de identificación. Este proceso de comparación, ¿sí?, consiste en encontrar elementos coincidentes en cuanto a calidad y cantidad suficiente para poder abrir un juicio categórico, y es fundamental para arribar a conclusiones de identificación o de descarte. Bien, esta disciplina de escopométrica utiliza este proceso de comparación y lo efectúa siempre y cuando en dos partes o en dos pasos o en dos etapas, las cuales se encuentran bien definidas fundamentales para este sistema. Tenemos lo que es el análisis extrínseco y luego el análisis intrínseco, ¿sí? El análisis extrínseco, que es la primera etapa o primer paso, consiste en el estudio general que se efectúa en el campo macroscópico, es decir, con pocos aumentos, y sirve para dar una orientación hacia la identificación o lograr un descarte, ¿sí? Y luego del análisis extrínseco se pasa al análisis intrínseco en caso de que corresponda, ¿sí? Esta segunda etapa más bien es definitoria con respecto a la identificación y consiste en el estudio de manera pormenorizada, más fina, más en detalle y preciso en el campo microscópico, buscando detalles íntimos de los objetos que se quieren comparar que permitan dar una conclusión definitiva o de certeza. Bien, el análisis extrínseco no nos permite identificar, solo puede llegar a descartar o bien en caso de coincidencias extrínsecas abrir la puerta al análisis intrínseco.
que permite dar respuesta definitiva, ¿sí?, a una identificación. Básicamente ambas etapas se fundamentan en la búsqueda de elementos identificativos que suelen consistir en detalles de construcción de las piezas o elementos a comparar, y también en defectos adquiridos por el uso o mal uso del instrumento que las produjo, o bien obedecen a cuestiones vinculadas con los hábitos individuales de las personas y que constituyen las esenciales constitutivas de su personalidad, es decir, su firma gestual. Para el análisis y estudio de manuscritos y las firmas se deben complementar todos y cada uno de los pasos metodológicos que se encuentran dispuestos, respetándose también su ordenamiento sistemático. Lo primero que se debe realizar y verificar es que el material aportado para su estudio cumpla con las exigencias de los principios de orden escopométricos. Estos principios están referidos a lo que son los materiales de dubitado e indubitado, a los estudios y la conclusión. Bien, los elementos dubitados, estos deben ser aportados de manera original y no se aceptan lo que son reproducciones o copias por cualquier medio que fuere, ¿sí? Solo se trabajará siempre sobre una copia cuando exista una imposibilidad fáctica que sea real y concreta de contar con el documento original, ¿sí? En el caso de los elementos indubitados, los documentos indubitados deben provenir de los documentos de fechas anteriores, de fechas posteriores y de fechas contemporáneas al dubitado, para así poder realizar una historiográfica del escribiente y señalizar sobre ellos las esenciales constitutivas o características permanentes y transitorias que hacen a su personalidad gráfica, es decir, poder observar si hay algunas modificaciones a través del tiempo y así poder llegar a sus esenciales constitutivas o características permanentes. Bien, estos elementos deben provenir de documentos públicos y privados, debiendo estos últimos ser con fecha cierta, ¿sí?, y no deben estar relacionados con la causa que se investiga, es decir, que deben estar realizados fuera del juicio. Deben estar confeccionados con elementos similares a los contenidos en el dubitado, tanto en cuanto a los materiales, papeles, elementos editores y tintas, como en la forma mayúsculas, imprentas, etc. Es decir, debo comparar con el mismo soporte, el mismo tipo de papel y con el mismo tipo de elemento escritor, ¿sí? Y también debe ser el mismo tipo de letra. Si es mayúscula, debo comparar con mayúsculas, si es minúsculas con minúsculas, si se imprenta con imprenta, si es cursiva con cursiva. Bueno, correspondiente a los estudios y conclusiones, estos indican que no se pueden comparar textos con firmas o viceversa, y no se debe afirmar nada que no pueda ser debidamente demostrado por los medios fácticos, ¿sí? El siguiente paso a seguir es estudiar el soporte, ¿sí?, que se utiliza en el manuscrito. Se debe tener presente que el soporte, según se ha dicho, puede ser de distintos materiales. En el caso que se trate de papel, se debe establecer si el mismo es un papel original o auténtico y si ha sufrido algún tipo de adulteración. Si se trata de un papel original o auténtico, en este caso, en el caso que se requiera, debe contarse con elementos indubitados de cotejo para establecer las características y medios contenidos en los auténticos y luego compararlas. Es decir, debe realizar un cotejo para poder establecer si es un papel original. En el caso de que haya sufrido algún tipo de adulteración, eh, debo determinar si presenta algún tipo de adulteración, en el caso que sea por borrado, por raspado, por cortado, por agregados, que sea testeado, por retoques y por lavados. Esto ya lo venimos viendo en clases anteriores. Bien, luego que se termine la presencia o no de una falsificación o adulteración en el documento, lo que se debe hacer es proceder a realizar dos tipos de exámenes. Tenemos en principio el examen extrínseco y luego el examen intrínseco. Como dijimos anteriormente, el examen extrínseco es más general, de manera macroscópica, perdón, y el examen intrínseco es más en detalle, de manera microscópica.
Bien, el examen extrínseco, dentro de este examen se deben evaluar los siguientes elementos, como son el ritmo de la escritura, la inclinación de los ejes, la orientación, la diagramación, la irradiación, el calibre de trazos y los rasgos, las proporciones, los intervalos y la cultura gráfica. El ritmo de la escritura está conformado por diferentes factores que deben ser evaluados y mensurados de manera separada. Entonces, en principio tenemos la velocidad, que es la ejecución de una escritura, la cual puede ser muy veloz, medianamente veloz y lenta. Luego tenemos, siendo con el ritmo de la escritura, el presionado, ¿sí? Que es la fuerza que se ejerce sobre el escribiente, que ejerce la persona que escribe sobre el elemento escritor, y este a su vez lo traslada sobre el papel y se observa por las indentaciones o surcos dejados sobre este sobre el papel. Pueden ser de manera intensa, de manera mediana o leves, y se los estudia con diferentes ángulos lumínicos, con lupas y por examen del reverso del documento. También se debe determinar el grado de continuidad de este presionado, ya que puede ser de manera continua o discontinua, ¿sí? Siendo con el ritmo de la escritura, podemos observar el grosor de los trazos y los rasgos, si bien debe ser valorado en función del tipo de elemento escritor que se utilice, su análisis debe coadyuvar a la valoración del presionado ya detallado. Y luego tenemos la continuidad, que se hace necesario aquí aclarar que se denomina trazado a todo desarrollo gráfico que se realiza sin levantar el elemento escritor del papel, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo la lapicera apoyada, realizando la escritura, no levanto la lapicera. Así, para producirlo se hace necesario apoyar el elemento escritor sobre el soporte, ejecutar un gesto gráfico y luego levantar dicho elemento. Acorde a la cantidad de veces que se ejecuten estos movimientos, será la cantidad de trazados producidos. Si para la ejecución de una firma o de una palabra se produjeron varios trazados, las mismas serán discontinuas. Y si se lo ha producido en pocas oportunidades, serán medianamente continuas. Y en el caso de que no se haya realizado, no se hubiera producido, serán de manera continua esos trazados. Luego pasamos a lo que es la inclinación de los ejes, ¿sí? Las posiciones de los ejes o líneas de equilibrio de las letras o firmas pueden ser de manera vertical, estar de manera inclinadas hacia la derecha, de manera inclinadas hacia la izquierda, o heterogéneos. Bien, la inclinación de los ejes de manera vertical serán así cuando mantengan la perpendicularidad con la línea de base de la firma o escritura, formando ángulos de 90 grados. Pueden ser inclinados hacia la derecha, que serán así cuando las líneas de equilibrio de las firmas o letras presenten inclinación hacia la derecha, debiéndose mensurar si presentan inclinación leve, mediana o pronunciada inclinación. La inclinación hacia la izquierda se verán cuando los ejes se inclinan hacia ese lado, también se mensuran iguales para la derecha. Leve, mediana o pronunciada. La inclinación heterogénea se da cuando la relación entre las letras o las gramas de una escritura o cuando una firma presenta inclinaciones mixtas, indican automatismos subconscientes que hacen a la personalidad gráfica de su autor, revestiendo una importante función identificativa. Siguiendo con el examen extrínseco, observamos la orientación, y esta circunstancia surge del trazado de una línea unificadora de la base de las letras de una escritura o de una firma, independientemente de los renglones o las líneas que se encuentren pautadas. Puede ser ascendente, descendente o de manera horizontal, destacándose para las dos primeras, que además pueden ser de manera leves, medianas o muy ascendentes, o leves, medianas o muy descendentes. Tenemos la diagramación, que esta circunstancia es más destacable en las firmas que en las escrituras, y está dada por su mayor o menor legibilidad. Pueden ser legibles, medianamente legibles e ilegibles. La irradiación en los idiomas como en el nuestro, sí, es
en la escritura va de izquierda a derecha, o sea, uno escribe desde la izquierda hacia la derecha, y la ejecución de las firmas o escritura requiere movimientos que van hacia arriba, hacia abajo y hacia la derecha, lo que provoca equilibrios o no en los movimientos horizontales y verticales, los que pueden ser a su vez estar de manera expansiva, medianamente expansivas y poco expansivas. El calibre de la escritura es el espacio comprendido entre la línea de la base de las letras de la escritura o de la firma y las cúspides de la letra minúscula, y del cual se estudia trazando una línea en cada uno de sus sectores, es decir, en la base y en la cúspide. Se puede dar tres tipos de características. Pueden ser que se encuentren ingladiolado, gladiolado o creciente. O creciente. Ingladiolado o constante se denomina así el calibre resultante cuando las dos líneas trazadas quedan de manera paralela. Gladiolado o disminuido, el calibre determinado cuando las dos líneas se van cerrando hacia la derecha, así. Y creciente es el calibre determinado cuando las dos líneas se van abriendo hacia la derecha, es decir, van de más chico a más grande. Las proporciones, se analiza esta circunstancia en lo que hace a las letras largas y cortas minúsculas y entre las mayúsculas y las minúsculas. Luego tenemos los intervalos, que es el espacio comprendido entre 2 gramas de una letra, entre dos letras consecutivas en una palabra y entre la finalización de una palabra y el comienzo de la siguiente palabra. Y tenemos por último en el examen extrínseco lo que se denomina cultura gráfica, el cual se está dado por el grado de habilidad de manejo del elemento escritor, es decir, la habilidad que tengo yo de utilizar o de manejar la lapicera, el lápiz, etc. Esto determina variaciones de excelente, puede ser bueno, regular y mal manejo del elemento escritor, aunque también admite estadios intermedios. Una vez que se realizó el examen extrínseco, ¿sí? En el caso de que no se haya descartado, se procede al examen intrínseco, el cual es más en detalle, ¿sí? Y lo que voy a buscar y observar es la espontaneidad, el estudio de los trazos y los rasgos, los enlaces, la morfología, el diseño de la puntuación, la ortografía y las dimensiones de las letras. La espontaneidad es una escritura natural, presenta una total y absoluta pureza y franqueza de movimientos que determinan su espontaneidad. Por ello se hace necesario establecer si presenta alguna de las características que ponen en evidencia la falta de espontaneidad y de poseerla verificar las posibles causales de producción. O sea, ¿por qué se produjo esta falta de espontaneidad? Debo tener en cuenta los signos de excitaciones, de tensiones, las retomas, los retoques y los temblores. Las excitaciones son dudas o vacilaciones que efectúa el escritor durante el trazado de algunas letras o en partes de la firma, y se traducen en pequeños quebrados, especialmente en la dirección que lleva el elemento escritor, e indica desaliento o intranquilidad durante la ejecución, normalmente por incertidumbre de cómo continuar el trazado que venía haciendo. Estas excitaciones son un claro signo de falta de espontaneidad. También tenemos en lo que respecta a la espontaneidad observar si hay detenciones, las cuales son las paralizaciones momentáneas o altos producidos durante la ejecución del trazado, y las cuales pueden deberse a varios factores. Como normal se pueden indicar los debidos a un cambio de dirección del elemento escritor y como fraudulento a las provocadas por dudas en la forma o continuidad del trazado que se está ejecutando. En los ambos casos dejan como una señal un mayor depósito de tinta que se traduce en un notorio punto, y si el elemento escritor no es levantado, esto se da si el elemento escritor no es levantado del soporte. Luego tenemos las retomas, y esto se da cuando, en el caso de que se levante el elemento escritor del soporte, luego de una detención, para poder continuar con la ejecución de las letras o firmas que se deberá hacer incidir nuevamente en el mismo sobre el papel. La retoma efectuada se pondrá de manifiesto por el trazado independiente producido, el que puede estar continuado, encimado, separado, etc. Es decir, cuando yo
paro y luego retomo, puede estar de manera continua, a donde me detuve, encimado del trazo que me detuve, o separado de este. También tenemos que observar en las continuidades si hay retoques. Estas son las modificaciones efectuadas tendientes a mejorar o modificar los trazados que ya fueron ejecutados. Y estos pueden tener causas de manera fraudulentas para poder reparar la ejecución de los trazos o rasgos realizados por diferir de los imitados en angulosidades, evoluciones, involuciones, trayectorias, etc. O también puede ser para disimular los rastros de una retoma o simplemente para definir o aclarar una letra que no ha resultado como uno esperaba suficientemente legible. Otra cosa que observar en el ítem de espontaneidad son los temblores. Estos temblores son las vacilaciones o movimientos anormales los cuales se producen por la falta de naturalidad o espontaneidad en la producción de manuscritos o firmas. Voy a servir un poco de agua. Tengo la boca seca, pero ya continuamos. Bien, ahora sí. En el examen intrínseco también tenemos que realizar el estudio de trazos y rasgos, ¿sí? Aclarando que los trazos, siguiendo aclarando que los trazos son los componentes esenciales de una letra, sin los cuales no quedaría definida, pudiendo ser de manera curva, rectas o mixtos y perfilados ascendentes o descendentes, ¿sí? Acuérdense que el trazo se produce cuando yo tengo apoyado escribiendo el elemento escritor. Si yo hago levanto, ahí tengo, si hago un trazo y levanto, tengo uno, ¿sí? Si escribo, levanto, tengo dos trazos. Bien, en el caso de los rasgos, son partes que no son esenciales de las letras y pueden ser iniciales, finales y de enlaces. Los iniciales y finales pueden ser de manera ascendente, descendente, horizontales, cortos o largos, y presentan las mismas dos porciones bien definidas, recibiendo según el caso las siguientes denominaciones. Tenemos el punto de ataque, el remate y terminal. El punto de ataque es el rasgo inicial producido al tomar contacto el elemento escritor con el papel y puede adoptar diferentes formas. Puede estar de manera ganchosa, arponado, acerado y en reposo. De manera ganchosa se da un movimiento anguloso pero es de manera curva, el cual no posee vértice. El arponado es un movimiento que conforma un ángulo agudo con su vértice bien definido. El acerado es un movimiento que comienza con una punta muy delgada, y el reposo es un movimiento formado por un breve apoyo del elemento escritor sobre el papel, lo cual produce o conforma un punto. Luego tenemos el rasgo de ataque, que es el primer sector del rasgo inicial, que se realiza inmediatamente luego de producido el punto de ataque, y también se puede adoptar de diferentes formas. Tenemos el ataque en masa, que es un movimiento de forma triangular, producto del engrosamiento producido por presión excesiva del elemento escritor. El ataque que es un golpe de sable, que es un movimiento terminado en punta acerada o fina. Golpe de látigo, que es un movimiento menos presionado, más extenso y sin terminación acerada. Y el ataque envolvente, que es cuando el rasgo vuelve sobre sí mismo, además del ganchoso y el arponado ya descrito. Luego tenemos el remate, que es el rasgo final de una letra o de la firma y puede adoptar las formas descritas para el ataque, que seguimos hace un ratito. Y luego tenemos terminal, que es el último sector del remate y puede adoptar similares formas que las descritas para el punto de ataque. Bien, también en el examen intrínseco tenemos que ver los rasgos de enlace, ¿sí? Que son los rasgos que sirven de nexo entre dos letras y pueden ser estar de manera curva, de manera recta o meseteados.
Los enlaces se denominan así a las uniones que vinculan entre sí las gramas de una misma letra o las uniones que vinculan las diferentes letras de una palabra. Acorde a las distintas modalidades escritoras, estos se presentan de manera ligados o desligados. Los ligados, o sea, los enlaces ligados, son los ramos que sirven de nexo entre dos gramas o entre dos letras de una misma palabra. Y los desligados es la falta de rasgos que sirven de nexo entre dos gramas o dos letras, entre dos gramas o letras. Luego observamos la morfología, que como su nombre lo indica, es la constitución o configuración de dos aspectos importantes de una firma o de un manuscrito. Esos aspectos son su forma, conformación genérica y la línea o base de renglón. La forma o conformación genérica, este estudio en este caso se centra en el análisis predominante de las formas curvas o angulosas. Y con relación a las curvas se determina asimismo si están de manera evolucionadas o involucionadas. Siguiendo con la morfología, de observar la línea o base del renglón, y este es independiente de que el papel donde se encuentren los escritos o firmas posea o no un rayado renglón. Esta es una línea imaginaria que vincula la totalidad de las bases de las letras de un renglón, de un manuscrito o de las diferentes partes de una firma. Dependiendo de su trazado, las mismas pueden ser rectas, cuando la línea que toque la base de todas las letras o de todas las partes de la firma resulte el camino más corto o casi el más corto entre el punto inicial y el punto final. Puede ser curva cuando la resultante adquiere diferentes alturas en creciente y decreciente, pudiendo ser cóncava o convexa, o así, o así. Y serpentina cuando la línea sea una sucesión de concavidades y convexidad, es decir, tipo así. Siguiendo con el examen intrínseco, observamos los signos de puntuación, los cuales estos aportan una gran cantidad y variedad de datos, donde interviene además de la forma, su ubicación, la posición y dirección de los mismos. Por ejemplo, el punto de la letra I puede estar representado como un punto, puede ser una raya, puede estar puesto con una tilde, puede ser un redondel, una coma, etc. Y además puede estar ubicado sobre el eje de la letra, puede estar ubicado a su derecha o a su izquierda. Próximo o lejos, y en los casos que corresponda por su forma se debe verificar la dirección que se le asigna, ¿sí? Pero cada uno, el signo de puntuación lo realiza de manera diferente y es característico de uno mismo. El examen intrínseco también debe observar la ortografía, ¿sí? Que se debe verificar en este rubro las faltas ortográficas que posea, tanto en lo que hace a la construcción de las palabras como a su gramática, determinándose su grado de normalidad o anormalidad y la ocurrencia de repeticiones en cada texto y comparativamente entre los dubitados y indubitados. Es decir, también debe observar si esta persona tiene faltas de ortografía, en qué letras generalmente, ¿sí? También debe observar la dimensión de las letras, donde se considera con relación a su altura si son cortas o sobresalientes, y en el caso con relación a su ancho si son angostas, medianas o anchas. Bien, realizado el examen extrínseco y el examen intrínseco, esta evaluación, esto es una evaluación pormenorizada en forma cual y cuantitativa de todos y cada uno de los ítems que se desarrollaron anteriormente, los cuales permiten al perito poder realizar una profunda compenetración de las esenciales constitutivas y gestos idióticos, o sea, los hábitos inconscientes que conforman una personalidad gráfica, y con ello la determinación de su autoría o paternidad de manuscritos o la firma. Bueno, ahora pasamos a lo que son las pericias, ¿sí? ¿Qué es un informe pericial? El informe pericial es un documento el cual es elaborado por un perito y lo realiza en base o sobre un suceso determinado relacionado con una materia en la que él mismo es experto o idóneo. Los tipos de informes pueden ser según el medio empleado,
orales, escritos, audiovisuales y fotográficos. Según el fin de la pericia puede ser de autenticidad o documental, y según la ciencia que se aplique pueden ser informes médicos, políticos, contables, etc. Bueno, la importancia de los informes, del informe pericial, ¿sí? El valor de los informes. Pueden ser de diferentes tipos, de acuerdo a sus funciones, actuando como funcionario público, como pueden ser miembro de las Fuerzas Armadas, ¿sí? O por mandato judicial, es decir, indicado por el juez. En el caso de que se lleve al imputado a juicio, ¿sí? Se debe reordenar las pericias con respectivos puntos o objetos de pericia, los cuales son otorgados por el juez, y dándole la posibilidad a las partes de poder controlar la misma, teniendo la posibilidad de rectificar o ratificar los resultados que se obtengan y que se lleven. Bien, los elementos que debe tener el dictamen pericial, según el Código Procesal Penal, están establecidos en el artículo 263, con el título Dictamen y Apreciación. Dice así este artículo: el dictamen pericial podrá expedirse por informe escrito o hacerse constar en acta y comprenderá en cuanto fuere posible. El mismo debe tener la descripción de las personas, lugares o cosas o hechos examinados en las condiciones en las que se hubiesen sido hallados. Tienen una relación detallada de todas las operaciones practicadas sobre los resultados, es decir, debo detallar todo lo que realicé y el resultado que llega. Debe tener las conclusiones que formulen los peritos conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica. Y debe tener el lugar y fecha en que se practicaron las operaciones. Y el juez valorará la pericia de acuerdo con las reglas de su sometimiento. Bien, en el artículo 472 del Código Procesal Civil y Comercial, con el título Presentación del dictamen, ¿sí? Dice lo siguiente: el perito presentará su dictamen por escrito, debe realizar por escrito, en computadora, y debe darles copias a las partes. El mismo contendrá la explicación detallada de las operaciones técnicas que realizó y los principios científicos en el que el mismo se funda. Los consultores técnicos de las partes dentro del plazo fijado al perito podrán presentar por separado sus respectivos informes conteniendo los mismos requisitos. Bien, con respecto a la recusación y excusación, la recusación se da cuando la facultad que la ley le concede a las partes en el proceso y las cuales lo utilizan para reclamar que un perito sea parte de conocimiento de la causa por considerar que existen razones legales que no le permiten a este ser imparcial en su labor, ¿sí? Y la excusación es la facultad que se le otorga al perito para poder solicitar ser apartado de una causa, por considerar que le alcanzan algunas causales de la ley, lo cual podrían suponer que no podrá ser imparcial en sus funciones con respecto al hecho. Bien, las causales, que las están escritas en el artículo 17 del Código Procesal Penal, pueden ser, en el caso de que si tuvo otro cargo en el mismo proceso, estando como testigo, fiscal, etc., y actuó a favor o en contra de las partes. Puede ser por parentesco con cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Parentesco con los interesados. Si el perito tuviera interés en el proceso, si fuera tutor o curador de los interesados, si el perito tuviera sociedad con alguna de las partes o comunidad, si el perito o cónyuge fue fiador o garante de las partes, acreedor o deudor, si fuese acusador o denunciante de los interesados, tenga juicio político con los interesados, sea consejo de los interesados o asesoría de los interesados, sea amistad íntima, profesional o amistad, odio o rencor con los interesados, pues el perito u otros que recibieron beneficios, dádivas, presentes o regalos de los interesados. Esto cuando es nombrado por el juez o cuando es funcionario público. ¿Sí? Una vez establecido esto, vamos a observar un modelo de informe pericial documentológico. ¿Sí?
en donde se aplica el método escopométrico. Tenemos una primera parte, sí, que es el encabezado, donde se dirige al juez, donde se pone los datos del perito, ¿sí? Donde se cuenta inscripto, ¿sí? Su quit, su mail, su domicilio, que se encuentre constituido, el nombre de la causa, el número del expediente, ¿sí? Etcétera. No, el primer punto del informe pericial es el objeto del peritaje. Sí, y acá es donde el juez solicita las pericias que quiere que se realice. Por ejemplo, determinar si posee algo de alteraciones el cheque que se aportó, determinar si la escritura manuscrita inserta en el cheque aportado pertenece al señor Marcelo Carlos Esteban, determinar si guarda correspondencia gráfica a las firmas que conforman el cuerpo indubitado de firmas del señor Esteban con las insertas en el cheque, pues el documento dubitado, tanto en el anverso y el reverso. Y determinar si la escritura mecánica del documento de acuerdo como la del material indubitado fueron realizados por la misma máquina. Bien, luego en el ítem 2 tenemos lo que corresponde al material indubitado, donde se hace una breve descripción del mismo, en detalle, ¿sí? De lo que observo, ¿sí? Dice, al fin de cumplimentar con los requisitos periciales encomendadas, se aportó como dubitado un cheque de la entidad bancaria Banco Río, de la sucursal tal, de avenida tal, con domicilio tal. Individualizado con el número tal, con la fecha correspondiente, emitido presuntamente a favor de la empresa de entretenimiento Peter Pan, emitido por la suma de 160 pesos. En el panel de valor se observa un testado sobre el algoritmo 160, que se encuentra salvado en el reverso del mismo, con la frase lo testado vale. El mismo se encuentra firmado presuntamente por el emisor del cheque, tanto en la línea de firma del anverso como debajo del salvado en el reverso. Y en el anverso posee dos estampas de sello que hace referencia a la leyenda anular. También debo agregar las fotografías ilustrativas de los elementos que tengamos de juicio, ¿sí? Luego paso al ítem 3, donde detallo el material indubitado. Lo mismo que realicé con el dubitado, detallo en este ítem. En el ítem 4 paso al estudio analítico comparativo, ¿sí? Donde hago un fundamento técnico, ¿sí? de lo que voy a realizar, y también detallo el análisis que realicé. Dice, los estudios dieron comienzo con la utilización de elementos ópticos y científicos adecuados a la tarea que nos ocupa, como lo son las lupas binoculares, estereoscópicas, de variados aumentos, y luces del espectro visible y ultravioleta acondicionadas de distintos ángulos visibles. Luego paso al fundamento técnico, ¿sí? Dice, los análisis y estudios requeridos fueron realizados los siguientes pasos metodológicos del sistema escopométrico, los cuales son minuciosos y objetivos. Explica, ¿sí? Cómo se realizan. Para la realización de este tipo de estudios se debe recurrir al uso de elementos ópticos, lumínicos y métricos adecuados. En principio, primeramente, dice, en los pasos de este sistema se debe verificar que el material aportado para el estudio cumpla con las exigencias de los principios que rigen la disciplina. ¿Sí? Aporta la teoría y en el método que se basa para poder realizar la pericia, ¿sí? Al comprobarse que el material de estudio cumple con esas exigencias, se continuó con los siguientes pasos y también se hizo el análisis del soporte. El sistema cuenta con dos grandes estudios, los extrínsecos generales y los intrínsecos íntimos o particulares. Teniendo como particular que todos ellos son de orden físico y no dañan el material, realizando un cotejo entre material dubitado e indubitado. Antes de la determinación o no de autenticidad de las escrituras o firmas de los documentos dubitados, se hace necesario hacer una breve introducción acerca de los fundamentos en que se basan estos tipos de peritaciones documentológicas. Sin duda, las escrituras manuscritas son gestos. Ahí explica, ¿sí?, en qué se basa la identificación. Gestos que resultan de un acto volitivo o de un reflejo y que dependen en cuanto a su dirección, extensión y fuerza de factores anatomofisiológicos, rapidez de la transmisión del impulso nervioso a través de los hilos transmisores, fuerza muscular, flexibilidad, esto que vimos esta clase.
al principio de la clase. A pesar de la aparente variedad de los casos particulares, el gesto para una misma persona acusará constante que lo hará siempre reconocible y permitirá distinguirlo del gesto análogo realizado por otro individuo. Y sigo detallando los aspectos teóricos que permiten realizar esta práctica. Luego del desarrollo del objeto pericial número 1, ¿sí? Donde hago el análisis, tal como se detalló anteriormente, se puede exponer los resultados de la aplicación del método escopométrico. ¿Sí? En primer lugar, se analizó el cuerpo de escritura manuscrita indubitada, ¿sí? Se hizo el análisis extrínseco, donde se estableció la espontaneidad, el ritmo de la escritura, velocidad, presionado, grosor y continuidad. La velocidad es medianamente veloz, el presionado tiene indentaciones leves y continuas, el grosor es angosto y una continuidad discontinua. Con respecto a la inclinación, está levemente inclinada hacia la derecha, la orientación es horizontal, la diagramación es legible, la irradiación es medianamente expansiva en sentido vertical y horizontal. El calibre es ingladiado, las proporciones se encuentran proporcionadas, los intervalos intergramático es regular, interliteral regular, intervocabular regular, interlineal no se puede establecer. Y luego coloco los resultados que obtuve aplicando los conceptos teóricos que se mencionaron al principio de la clase y al principio de la pericia. Una vez realizado el análisis extrínseco e intrínseco, se procede al ítem de la conclusión, ¿sí? Donde se le informa al juez los resultados de los estudios periciales que él mismo encomendó. Dice, la escritura manuscrita inserta en el cheque aportado guarda correspondencia con la del señor Marcelo Carlos Esteban, excepto en las leyendas 260, es decir, esto no lo realizó él, que se encuentra en el reverso, y lo testado vale, que se encuentra en el reverso, que tampoco lo realizó él, en las que interviene otra personalidad gráfica. Lo expuesto es todo cuanto se debe informar a vuestra señoría, contando el presente informe de 37 macrofotografías y 48 hojas. ¿Sí? Se deja todo esto descrito y asentado. Se tenga por cumplimiento de la labor pericial encomendada, prueba de conformidad que será justicia. Bueno, acá estos son los ítems y una forma y un ejemplo de cómo se realiza el informe pericial documentológico, ¿sí? Con respecto a los métodos escopométricos. Bueno, les agradezco mucho que estén conmigo en esta clase. Y con esta clase, esperen que les dejo de compartir. Bien, con esta clase, que es la última, damos por terminado el módulo de Introducción a la Criminalística y Documentología. Cualquier duda que tengan, me pueden consultar por la plataforma. Les agradezco mucho y buena semana. Bye bye.